tu fe, tú no vas a poder agradar a Dios. Porque tú y yo fuimos creados con un elemento común. Dice la palabra que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de... La tuya puede ser chiquita, la otra más grande, la otra... Pero todos tenemos fe. Dice la versión Dios habla hoy: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de los que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra que tú y yo, ninguna prueba por la que estemos pasando, otro no la ha pasado. En otra palabra, no es nuevo. Para ti podrá ser nuevo, pero no es nuevo. Para Dios no es nuevo. No es una cosa que se creó solo para destruirte a ti. Es humanamente soportable. Humanamente soportable, es decir, que si tú eres un ser humano, tú la puedes soportar. Hay cosas en la vida que decimos: yo no aguanto esto, ay, esto es demasiado. No. La palabra de Dios dice que es humanamente soportable. Y usted tiene que saber si se va a mover por la palabra de Dios o si se va a mover por lo que usted está pasando. Pero como creyente, tú y yo tenemos un llamado. Diga: yo tengo un llamado. Y es a moverme por lo que Dios dice. Dice, y pueden confiar que Dios no te va a dejar sufrir. Ahí hay un problema grande cuando nosotros nos desesperamos. Ahí hay un problema grande. Porque si nosotros estamos desesperados es porque no estamos confiando. Y la posición de un hijo no es desconfiar de su padre. Imagínate que tú le prepares comida a tu niña y que ella diga que le habrá puesto mami. Mami me habrá matado, me va a matar con esa comida. ¿Verdad que no? Tú le preparas lo que sea a tus hijos, ellos se lo comen sin pensarlo. Es más, tu mujer te prepara comida y tú no estás mirando y que me va a envenenar, ¿verdad que no? Pero hacemos cosas naturales y nos es difícil llevarlas al espíritu. Y te voy a decir cómo se llama eso. Religiosidad. Usted tiene que estar dispuesto a morir por el evangelio. Usted tiene que estar dispuesto a soltar el usted para que lo que Dios dice se haga y se manifieste en su vida. Vine a darte una noticia. Lo que tú estás pasando, dice aquí la palabra. Dice aquí la palabra, que ya Dios preparó la salida. Léalo. Ya Dios preparó tu salida. Es decir, que no importa tanto cómo lo que esté pasando. Tú tienes una victoria declarada, profetizada sobre tu vida. Nada de lo que el enemigo intente contra ti se va a poder manifestar si tú entras en la dimensión de la confianza en Dios. Y a veces nosotros entendemos que por el hecho de estar pasando momentos difíciles es porque Dios nos ha descalificado. Y a veces nosotros nos miramos en las circunstancias y nos es
muy difícil imaginarnos otra cosa que no sea lo difícil en lo que nosotros estamos. Pero te voy a dar otra noticia. El solo hecho de tú permanecer resistiendo ya es una victoria. Es una victoria que tú puedas permanecer resistiendo lo que estás pasando sin soltar. Los ataques y las adversidades que tú y yo enfrentamos son para debilitarnos. ¿Usted se cree que yo no enfrento ataques? ¡Ay, santo! Si usted estuviera en mi pellejo. Son para debilitarnos, son para rompernos. Son para que nuestra fe sea nula. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el diablo usa esta estrategia. Se mete por el chin de huequito que tú tienes y comienza a sacar para que tú te quedes vacío. Y cuando él logra debilitar tu fe, tú no vas a poder agradar a Dios. Porque tú y yo fuimos creados con un elemento común. Dice la palabra que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de... La tuya puede ser chiquita, la otra más grande, la otra... Pero todos tenemos fe. Inclusive esos bebés de 1 año y de 2 que tú le dices, si te portas bien te voy a dar una paleta. Ellos tienen fe. Ellos activan su fe ahí. Ellos se quedan tranquilitos porque ellos saben, ellos están creyendo, ellos están teniendo la expectativa que cuando se termine tú le vas a entregar algo dulce que ellos quieren. Entonces todos tenemos una medida de fe. Y si el enemigo te robó tu fe, te embromaste. Dice la palabra que tú y yo fuimos creados para darle gloria y honra. Y cuando desciende nuestro nivel de fe, de aquí bajo aquí, entonces nosotros nos apagamos. Es como si usted va dimming la luz. ¿Usted ha visto esa cosa que usted le va bajando la luz? Le va graduando, lo va bajando. Y así cuando tu fe se va quitando, tú vas descendiendo. Ya tú no puedes hablar con fuerza, ya tú no puedes hablar con autoridad. Ya tú no caminas firme, ya tú no te atreves a hacer cosas. Ya tú no puedes ni siquiera orar porque el enemigo te ha quitado la fuerza. Y no tienes luz. Lo que ciega las tinieblas es la luz. Cuando una persona llena del poder de Dios, de la fe, de la autoridad de Dios, del entendimiento, del conocimiento, que sabe que es de Dios, entra en un lugar de oscuridad, ¿qué hace la tiniebla? Corre, se desplaza. Pero eso sí hay una luz. Pero si lo que hay es una cosita así que... Una cosita que no hace nada. Tú llegaste y a la tiniebla le da lo mismo. Es más, los que han tomado visión conmigo saben cómo yo le he explicado el sello del Espíritu Santo. Y la manera que Dios me lo mostró a mí cuando Él dice la palabra en Romanos que Él nos sella con su Espíritu. Como Dios me lo explicó a mí es que ese sello es la separación. Y es como cuando sellan las vacas o el ganado o los caballos, que es un sello que está ahí y que sabe identificar de quién pertenece, pero ese sello está lleno de luz. Pero cuando esa luz se apaga y tú te metes con los otros ganados, con los otros caballos, no hay diferencia. Y la palabra habla de que nosotros somos la luz del mundo. Usted entiende que
esto que yo le estoy explicando, estos paralelismos son bíblicos. Porque la Biblia dice que usted es la luz del mundo. Y estamos hablando de lo espiritual. Porque ahora mismo, si usted me ve a mí, yo no estoy iluminada, yo no estoy glowing, ¿verdad que no? Yo no estoy prendida en lo espiritual. Esto es espiritual, entiéndame. La Biblia dice que usted es la luz del mundo. Gloria a Dios. Mateo 5:16, anote las citas bíblicas. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. ¿Para qué? Para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted hace lo correcto, cuando usted se mueve en la conexión correcta, usted es luz. Y usted le da gloria a Dios. Y la palabra nos dice que debemos hacer eso. Así que cuando usted y yo permitimos que nuestras circunstancias y nuestras dificultades nos roben la fe y la esperanza, entonces el enemigo comienza a vaciarnos y evidentemente comienza él a entrar lo de él. Porque ¿cuántos recuerdan lo que dice la palabra? Que cuando hay una casa vacía, él viene, amén, a poseerla. Es decir, literalmente la casa nunca está vacía. O está llena de la presencia de Dios o está llena de la presencia de las tinieblas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La Biblia dice que cuando está vacita y recogidita, si no es habitada por el Espíritu de Dios, va a regresar Él con 7 más. Amén. Así que necesitamos mantenernos como luz. Necesitamos mantenernos como luz. Necesitamos mantener la esperanza, la fe, para que la duda, el temor, la amargura, la desesperación no entren en nosotros. Mire, la dimensión espiritual de un hombre o una mujer de Dios es sostenida por fe. Gracias por un amén. Se lo voy a repetir. La dimensión espiritual de un hombre o de una mujer de Dios es sostenida por su nivel de fe. Porque hemos sido creados para creer. Si no tuviéramos la capacidad de creer, Dios no dijera lo que dice de la fe. Pero usted y yo tenemos una capacidad para creer y para expectar, conectados de la fuente correcta. Usted puede tener fe en lo malo, usted puede tener fe que le va a ir mal. Hay gente que tiene fe que le va a ir mal. Hay gente que se levanta creyendo que se va a morir ese día o que algo malo le va a pasar. Ay, yo tengo un presentimiento que a mí algo malo me va a pasar. Y cuando salga ahí, mira, lo más seguro que me pasa, claro que te va a pasar. Porque tú estás conectado en esa dimensión. Porque necesitamos entender lo espiritual. Mire, mi hermano, la iglesia está perdida si no entiende la dimensión del espíritu. Porque una iglesia que solamente ande por arribita, que no es capaz de meterse en la profundidad, no es una iglesia que va a poder tener poder. Los discípulos, con Pedro, cuando se levantó a dar el primer discurso, Pedro no anduvo por las ramas. Pedro fue agresivo y él entendió lo que sucedía en el espíritu. Por eso él trajo una palabra de verdad para que enfrentara la mentira que había en ellos. Y es la primera gran cosecha, pero usted sabe cuántos miles de personas habían ahí. Hablamos de lo que fueron 3,000, pero ¿cuántos habían ahí presentes? No fue que todo el que estaba ahí se convirtió. Pero cuando usted trae la luz a la oscuridad, usted tiene frutos. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 dice: mantengamos
firme. ¿Cómo? Firme. ¿Y qué firme? Sin dudar, confiando, parados en un punto. Tú no me vas a mover de lo que Dios me dijo. Puede que las circunstancias no sean las mejores, pero Dios me habló, y si Dios me habló, lo va a hacer. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, en la profesión de nuestra fe. Mantente firme creyendo. Mantente firme esperando. No suelte la esperanza de que Dios lo va a hacer. Tú tienes que permanecerte día a día creyendo que las circunstancias van a cambiar. Tú tienes que permanecerte día a día que Dios va a transformar eso, que Dios va a entregar la cura, que Dios va a entregar los papeles. Tú tienes que saber que esta noche es la noche de concebir. Tú tienes que saber que vas a recibir una llamada telefónica y las cosas van a cambiar. En un momento las cosas pueden cambiar. Mantente firme. Mi alma es forjada. ¿Quién podrá? Y no ha prevalecido. Ha caído el enemigo. El infierno has vencido. Dice, porque fiel es el que lo prometió. Tú no te mantienes firme porque tú eres un loco. Tú no te mantienes firme porque tú vives soñando un fairy tale. No, tú te mantienes firme porque tú sabes que al que tú le estás creyendo es fiel. Y que Él fue que te lo dijo. No te lo dijo hombre, te lo dijo Él. Por eso las palabras proféticas tienen que estar respaldadas por la palabra de Dios. Ayer alguien me llamó y me dijo, so and so recibió una palabra por 3 diferentes predicadores sin ellos saber. Pero no hemos visto la manifestación de la palabra. Lo primero que el Espíritu Santo me dice, andaban buscando profecía. Fueron a esos 3 diferentes sitios buscando que Dios le hablara. Y no han buscado mi rostro. Entonces tengo que explicarle. Gente de ministerio, gente con años ministrando. Tengo que explicarle que hay cosas que están debajo del sol. Pero eso es un entendimiento del mundo espiritual. Hay cosas que están debajo del sol, que el enemigo las controla. Recuerde lo que le pasó a la divina, que Pablo tuvo que reprender. Ella estaba diciendo la verdad, pero su verdad no venía de Dios. Venía de que ella era una mujer que había sido usada para esas cosas y tenía el mundo espiritual abierto y podía percibir lo que estaba en el espíritu, pero eso no significa que estuviera percibiendo lo de Dios, aunque era lo de Dios. Ella percibió eso de Dios porque era obvio, la atmósfera cuando entra un hijo de Dios está inundada. Y hay veces que nosotros le estamos preguntando cosas a Dios y anhelamos cosas de Dios. Y vamos a un lugar buscando confirmación. Y no lo confirman. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en tu mundo espiritual, mi amor. En eso es lo que tú estás anhelando. Para que realmente sea Dios. Deja que sea Dios que te hable. Ponte a buscarlo a Él. Y Dios te va a traer la palabra y la confirmación. Pero primero te tiene que hablar tú. Pastores, que Dios a mí no me habla. Si te aquietas, Él te va a hablar. Porque Él no hace acepción de personas. Entra en la presencia, suelta y métete en Él. Y nosotros conocemos todas las historias bíblicas y son bonitas. Pero cuando llegan los momentos difíciles, comenzamos a buscar soluciones de lo que tú y yo podemos hacer. Oramos como un rito, pero estamos haciendo otra cosa. Nos escudamos en,
pastora, es que sí, yo estoy orando, pero mire, mientras tanto yo estoy llamando a fulano que es amigo mío de ayer. ¿Por qué? Porque decimos que la fe sin obra es muerta. Pero cuando Dios dice eso, no está hablando de ese tipo de acción. Lo que estamos haciendo debe ser congruente con la palabra que tú estás esperando. Mire, vaya conmigo a Santiago 2:17. Vamos a break este verso. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La fe que usted le tiene a una palabra, a un direccionamiento, a algo que Dios le habló, lo que usted vaya a hacer tiene que ser conectado a esa palabra. Si por ejemplo Dios te dijo, el pronóstico te lo habrán dado, pero yo soy tu Dios y te sano. No es que usted deje de ir al médico. La obra es ir a su médico, hacer su tratamiento, ¿verdad? Ahora, la obra no es que usted vaya donde uno que da baño con hoja, o que amasa, ¿cómo es que le dicen aquí los sobadores? O que vaya donde un sobador, o que se tome un brebaje que le dieron, porque mire, ese hombre cuando la gente se toma eso, bota todo por ahí adentro. No, ustedes se ríen, pero es verdad. Yo he visto cristianos buscando sobadores. Entonces, la obra es que usted crea que es Dios que lo va a sanar. Usted va a tomar su tratamiento, pero su fe no está en el médico. Si el médico le dijo, yo lo lamento, yo no puedo hacer más nada, usted tiene que seguir creyendo que Dios habló. Entonces la obra es en esa fe. Así que nuestras obras son el resultado de lo que estamos creyendo, de lo que estamos esperando. Y todo lo que es de fe será atacado, todo lo que es de fe será probado. Así que usted necesita, y yo, estar en sync con el Espíritu Santo para que Él nos guíe. Porque esa fe que tú tienes en eso tiene que transformar tu estilo de vida. La fe en la palabra que Dios te dio tiene que transformar tu estilo de vida. Tiene que transformar la manera en que tú respondes a las cosas. Tú no puedes seguir respondiendo de la manera que tú lo hacías cuando tú estabas en República Dominicana. Porque ya tú estás aquí en Minnesota. Así que esa fe transforma nuestras vidas y esas obras son frutos. ¿Qué es un fruto? Un fruto es un resultado. Las obras no es porque usted tiene que hacer algo, no. La obra viene como resultado de la fe en eso que tú estás creyendo. Voy a poner otro ejemplo porque lo ve usted como en el aire. Usted está esperando sus papeles. Usted está orando por sus papeles. Usted está creyendo por sus papeles. Pero usted está todo el tiempo metido en el internet viendo a ver dónde está ICE. Porque usted no está tomando las medidas necesarias para mantenerse en la legalidad de recibir lo que usted está orando. ¿Usted entendió lo que yo le estoy explicando? Gloria a Dios. Los momentos difíciles te van a hacer subir de rango si tú lo sabes manejar correctamente. No son los años que tú tengas en Cristo. La gente cree que porque tiene muchos años en Cristo ya tiene un rango. Mire, mi hermano, usted puede tener 1000 años y no tener nada de rango. No es el hecho de que tú ames a Cristo que te da rango. No es el hecho de que tú seas miembro de la iglesia que te da rango.
A ti te da rango espiritual, tu capacidad de creerle a Dios y de estar sometido a su voluntad. Juan 16:33. Dice, estas cosas te he hablado, y eso es Jesús hablando, para que en mí tú tengas paz. En el mundo tú vas a tener aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Tienes que confiar. Las dificultades no se atraviesan hablando con la hermana, que es una intercesora poderosa. Porque a veces llamamos a la hermana para que ore por nosotros. La dificultad no. Podemos orar por ti, pero tu vida tiene que estar sometida. Pero tu fe tiene que estar conectada. La palabra dice, poned toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quieres estrategia? Ponla sobre Él. ¿Necesitas dirección? Métete a hablar con Él. Porque Dios te puede hablar y quiere hablarte. ¿Qué hacer en tiempos de dificultad? Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Y yo sé que esta historia usted la conoce y quizás dice algo, dice un refrán, en la confianza que está el peligro. Porque a veces decimos, yo eso me lo sé y me lo conozco, pero no internalizamos los principios que te van a hacer tener victoria. Todo el mundo conoce a Eliseo, todo el mundo conoce la viuda, todo el mundo habla del aceite. Pero ¿qué principios tú sacas de esa historia y lo aplicas a tu vida? Tu autoridad viene de aplicar la palabra, no de conocerla. La palabra de Dios dice que los demonios conocen la palabra y tiemblan, pero son demonios. Ay, Dios. El conocer la palabra no te hace santo. El aplicar la palabra sí. El manifestar las obras de Dios sí. Y Dios viene por un pueblo santo. Dios no viene por lo que se sabe en la Biblia. Cuando tú llegues al cielo no te van a decir cuántos versos bíblicos te sabe. Te tocó la casita de allá porque te sabe la Biblia. No. Cuando tú llegues a la puerta de ahí, que comience a pasar tu película y tu sobra ahí a quemarse. No. No pasó, I'm sorry. No pasó. Tú tenías que creer en mí, tú tenías que confiar. Yo no te mandé a ti a llamar a so and so. Yo te mandé a ti a buscar mi rostro. Yo no te mandé a ti a llenarte de miedo y de temor. Yo te mandé a ti a creerme. Yo no te mandé a ti a atesorar tesoros en la tierra cuando no me fuiste fiel ni con un diezmo. Tenemos casa, tenemos carro, tenemos ropa de marca que nos va modelado, perfume que no lo podemos contar, pero la cuenta del cielo está vacía. El banco del cielo está vacío. Cuando Dios comience a mirar, hay personas que quizá no reflejen máximo el carácter de Cristo, pero yo le digo con toda mi seguridad de que yo conozco al Dios de Dios y al Rey de Reyes. No importa lo que tú estás pasando, Dios te va a sacar porque tú has sido fiel con Dios. Y Dios es fiel, esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza, la fidelidad de Dios te separa
y te cubre. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. La esposa de uno de los profetas, una de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Versos 2 dice que Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras. Y él le dijo: no hay más. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Cuántos dicen amén? Varios principios que le voy a sacar de a ti. Recuérdate que te estoy hablando venciendo los momentos de dificultad. Y te hablé de la fe porque todo está basado en la fe. Si no te build tu fe, no vas a poder entender esto. Lo primero que hizo esta mujer, tan pronto se le murió el esposo, ¿qué fue? Y donde el profeta. Dice que él tenía identidad. Él era un hijo de los profetas. Es decir, él era del grupo de profetas, de la escuela de profetas que dirigía Eliseo. La mujer sabía que ese hombre tenía una cobertura, tenía una identidad. Y ella, en medio del problema, dice: yo tengo dónde ir porque mi marido tenía identidad. Mi marido estaba cubierto. Nosotros estamos cubiertos, nosotros. Ella le dijo: tú sabes bien que mi marido era un hombre temeroso de Dios. En otras palabras, ella fue segura a la fuente porque ella tenía legalidad en esa fuente. Así que cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles, tienes legalidad. Dice, la otra versión dice: mi esposo honraba al Señor. Entonces, cuando tú estás en momentos de dificultad, tú tienes que identificar la legalidad y acudir a ella. Si realmente eres un hijo de Dios, pues puedes ir a tu Padre. Y te voy a hablar a nivel espiritual porque no se lo voy a poner con relación a la iglesia porque ya eso se cae de la mata. Y Eliseo le dice, ella le dice, mi problema es que mi marido, el que resolvía los problemas, no está, yo me he quedado sola. Pero aparte de quedarme sola, el diablo me quiere quitar mis 2 hijos porque hay una legalidad, y es que mi esposo tenía una deuda y ese hombre, como yo no tengo para pagarle, me va a llevar todo. ¿Cuántos saben que él viene a matar, a robar y a destruir? Cuando el enemigo te dé el primer hachazo, el anhelo de él no es dejarte cojo ni manco, él vino a matarte. Cuando usted vea una situación donde hay un mover del mundo espiritual que quiere destruirte, tú no haces nada con buscar soluciones alternas, porque donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, él te va a destruir. Ese es su trabajo. Usted tiene que saber que el diablo no está agradado contigo. ¿Usted entiende eso?
ella, las tinieblas querían despojarla. Ante cualquier situación que usted esté enfrentando, emocional, física, espiritual, financiera, cualquier situación, mírese y diga por dónde está viniendo el ataque, cuál es la puerta. Había una debilidad, había una legalidad, deuda. Ese era el caso de ella. Ahora, esto no es oficial, pero los escritos hebreos dicen que él se había endeudado porque él sostenía o él mantenía a estudiantes proféticos. Eso no es oficial, pero eso es lo que decía, que él se había endeudado porque él mantenía un grupo de profetas que estaban estudiando. Había una escuela de profetas y él los mantenía. Amén. Así que ella le dice a Eliseo: yo vine donde ti porque yo no soy ni mi marido llaneros solitarios. Y Eliseo le dice: ¿qué yo voy a hacer? Pero Eliseo le dice bien claro que tú tienes. Dios nunca va a hacer un milagro de algo que tú no tengas. Dios nunca va a poner o permitir que tú llegues a una circunstancia que tú no puedas enfrentar. Y él le dice rápidamente: ok, está el problema, ahora vamos a buscar la solución que tú tienes en tu casa, que te pertenece. No es que tú puedes hacer, no. ¿Qué tú tienes en tu casa? ¿Cuáles son los recursos que tú tienes ahora mismo? Yo no tengo nada. Porque muchas veces tenemos todo para salir del problema, pero como no valoramos lo que tenemos. Tenemos todo para crecer, tenemos todo para convertirnos en lo que Dios nos llamó a hacer, pero no valoramos. Porque como no es a nuestra manera, no está bien. Vivimos anhelando y mirando cultos y pastores afuera y no valoramos lo que aquí tenemos. Y ella le dijo bien claro: yo no tengo nada, absolutamente nada tengo yo. Mira, yo tengo un chin de aceite, una base con un chin de aceite. Es lo único que yo tengo en mi casa. De lo poco que tienes, Dios hace grandes cosas. Aprendamos a valorarnos nosotros. Aprendamos a valorar el talento que Dios nos ha dado. Usted tiene un talento, usted tiene algo que Dios va a usar para que usted pueda levantarse usted y levantar su familia. Dios le dijo a ella, claro: óyeme, ve y busca vasijas, no pocas. Me habla a mí de que muchas veces, ay mi madre, esto se va a poner caliente aquí ahora. Muchas veces creemos que lo de Dios con nosotros es con nosotros y no entendemos que Dios va a usar el cuerpo de Cristo para nosotros recibir lo que estamos esperando. Mira, vete donde tus vecinos, pide prestado, busca ayuda, acércate a otro, muestra tu necesidad. Deja el orgullo, que si no tienes vasija no vas a tener aceite. Y como iglesia, no está en sentido general, hemos desarrollado una mentalidad elitista y separatista. Y Dios no nos ha llamado a estar separados ni a ser élite. Dios nos ha llamado a ser cuerpo. Que dice la Biblia que unido perfectamente entre sí. No, Dios a mí no me llamó a eso.
No, yo voy a esperar que a mí me digan. Mire, la señora, en esa presión que ella estaba, ella tuvo que ir. Vecina, ¿cómo está usted? Ay, vecina, yo tenía 3 meses que no la saludaba, vecina. Vecina, ¿cómo está usted? Ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a ir donde la vecina que tiene olla grande, que yo le he visto que cocina para un gentío, para decirle que me preste olla? Cuando yo estaba murmurando a la vecina, el peinado, los cabellos. ¿Cómo yo voy a mandar a mi hijo donde aquella vecina a buscar vasija si el hijo mío maltrató a la hija de esa persona? Eliseo le dijo, para tú recibir tu milagro, tú vas a necesitar la comodidad, la comunidad. Muchas veces, muchas de las cosas que usted necesita para complementar, para llenarse, para aprender, están en aquello que usted ni quiere estar cerca de él. Es que yo no la soporto. Yo no la soporto. Ese es el que te va a limar para que suelte la pedantería, para que suelte el engreimiento, para que te conviertas en alguien humilde, porque Dios no puede operar en gente que no tiene humildad. Dígamelo a mí, que Dios me lo ha hecho muchas veces. Dios me lo ha hecho muchas veces. Que yo le digo, ni se te ocurra ponerme a orar por esa persona. Ahí me manda Dios. Y no solamente orar. Si fuera a orar y ahí me está bien, no, me mezclo en la situación para que yo tenga que estar ahí hasta que yo la saque o ayude a salir. Yo le he dicho a ustedes que había una persona que cuando le tocaba predicar, yo le decía a Dios, si ella que toca predicar, yo me voy por la puerta. O sea, yo no voy a oír esa prédica, porque eso para mí es como una cosa de niños. Eso hacía yo, mi amor, aquí en Minnesota. Y Dios, tú te sientas y no te paras de ahí. Y yo quería llorar. Pero nuestras fortalezas tienen que ser quebrantadas. Necesitamos ser gente que comprenda que nos necesitamos los unos a los otros. Quizás esa persona no sea muy inteligente en otra cosa, pero te puede dar una palabra que te trae paz. Le dijo, ve y pide vasijas. Él no le dio una revelación de ultratumba. A veces estamos esperando rayos y centellas. Él solamente le dijo, si tienes aceite, ve y pide vasijas. Y cuando las tengas, métete con tus muchachos. Porque hay guerras que eres tú y tu familia que tienen que pelearlas. Podemos orar por ti, te vamos a apoyar orando, porque eso es lo que somos, una iglesia que te apoya. Pero hay guerra que solamente la va a ganar tú, encerrada. Y encerrada no significa que te quedes en tu casa. Entiende, el encierro significa que tienes que entender que es una batalla tuya. Porque hay cosas que nosotros somos los que le hemos abierto la puerta. Los milagros no pueden llegar a nuestras vidas estando en pleitos, en guerras y en contiendas con otras personas. Dios no puede depositar su plenitud en un corazón que no le pertenece completamente a Él. Cuando nosotros tenemos pleitos, cuando nosotros tenemos contiendas en nuestros corazones, no le pertenece a Dios. Está ocupado por otros que no son de Él.
Hubo obediencia. Ella no le preguntó, ¿para qué tú quieres eso? ¿Para qué tú quieres la vasija? Ella sencillamente obedeció. Ella sencillamente se trancó con sus hijos. Ella no tenía alternativa. Y el problema de nosotros es cuando comenzamos a buscar alternativa. En la medida que tú operas en la obediencia, operas en la instrucción, es que tú ves el milagro. Tú no puedes ver milagro antes de operar. Y a veces le decimos a Dios, pero dime, porque yo, si tú no me dices, si yo no sé, obedece. Coge la bendita jarra y comienza a soltar aceite en esa olla. Momentos difíciles, sí, esa mujer estaba en un momento muy difícil, pero eso no le impidió obedecer. Eso no le impidió ir a la fuente correcta. Y cuando ella terminó, entonces dijo, he hecho lo que tú me dijiste, ahora ¿cuál es la instrucción? Porque a veces queremos que Dios nos diga, busca la vasija, ponte el aceite. Cuando llenes el aceite, porque va a llegar un momento que se va a detener el aceite, entonces tú vas a venderlo. No. Dios no te va a dar la historia completa. Dios va a querer que tú sigas caminando. Dios va a querer que tú sigas confiando y creyendo. Dios va a querer que tú sigas obedeciendo. Dios va a querer que tú sigas yendo a la fuente a buscar what's the next step. What I need to do now. Ella volvió donde su profeta y le dijo, ¿ahora qué hago? Sencillo, mi amor. Ve y véndelo. Idealmente hubiera sido que él le dijera, ahora yo voy a orar y de una manera profética ese aceite se va a convertir en dinero. Es que queremos que nos desaten cosas. Él le dijo, la provisión vino del cielo de manera sobrenatural. Ese es el asunto, que a veces nosotros queremos que lo de Dios se haga sin nosotros hacer el trabajo. Y siempre hay un trabajo que usted y yo tenemos que hacer en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en el accionar. Las cosas de Dios cuestan. Lo que más me gusta es que el aceite, aunque las vasijas la buscaron ella, Dios se aseguró que el aceite, que lo que ellas vendieran, no solamente pagara la deuda, sino que le diera para vivir de manera permanente. Cuando Dios hace un milagro, Dios no lo hace afuera. Yo le voy a decir de nuevo, cuando Dios hace un milagro, Él no lo hace a medias. Yo no sé lo que usted está esperando, pero usted tiene que saber que es el que empezó la obra, la completa. La obra no depende de Él. Él ya dio la orden. La orden depende cuánto tú estás dispuesto a sacrificar y entregar. Las forjadas, ¿quién podrá? ¿Quién podrá? Dejemos de tirarle a Dios la responsabilidad. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es mía. ¿Cuánto tú estás dispuesto a entregar? ¿Cuántas vasijas pesadas tú estás dispuesto a cargar? ¿Cuántas rejection tú estás dispuesto a recibir? Aquellos que hemos vendido saben que mucha gente te dice que no, ¿sí o no? Tú vendes algo, hay gente que no te lo compra y te dice, eso está muy caro, eso es, allí lo venden más barato. Eso es rejection. ¿Cuánto trabajo tú has cotizado que te han dicho que no? Eso es rejection. Tú estás dispuesto a la rejection, por Dios.
Si Dios te habló algo, tú tienes que confiar. Tú no te puedes detener. Tú tienes que estar seguro que Él lo va a llevar a cabo. Pero tú tienes que estar de acuerdo con Él. Tú y yo necesitamos ser gente que mire a Cristo, no las circunstancias. No lo que diga la ciencia, no lo que diga las finanzas, no lo que diga nada. Lo que dijo Dios es lo que nosotros necesitamos. Mujer, vete a vender el aceite. Cuando recibas el dinero, no te compre una Range Rover, por favor. Cuando reciba el dinero, no dé $400 por unos Jordan. Cuando reciba el dinero, no compre un televisor de 100 pulgadas. Cuando tú recibas el dinero, paga a tu acreedor. Haz lo correcto. A veces Dios nos abre una puerta y decimos, pero es que me entró este dinero. Si yo lo invierto, después con lo que yo me gane aquí le pago a aquel. No. La puerta que Dios te abrió es para que pague, no para que invierta. Si tú quieres invertir, entonces pídele para inversión. Porque dice la Biblia que el que da semilla al que siembra. Si tú siembras, siempre va a tener semilla. La semilla no se acaba. Porque la provisión viene de Jehová. Hubo un sacrificio que te hizo merecedor de Él, de sus promesas y de victoria. La palabra dice que cuando Jesús expiró, dijo, consumado es. La palabra dice que cuando Jesús expiró, el velo fue rasgado. Y la palabra dice que durante 3 días Él estuvo en las profundidades estableciendo su reino. Dice que Él despojó públicamente a principados y a potestades y le quitó el poder a la muerte. Esa es la base de nuestra fe. La resurrección y el hecho de que Él no solo resucitó y se fue al cielo. Jesús fue y despojó. Él lo hizo por ti, Él lo hizo por mí.